Hola, mi nombre es Jorge Carvajal y soy su profesor de control estadístico de procesos. Hablaremos sobre el núcleo temático número 4 que nos compete en este momento. Permítame un momento para proyectar las láminas de nuestra presentación. El contenido del presente video, hablaremos qué es la capacidad de proceso, temario del núcleo temático número 4. Hablaremos sobre el plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada, hablaremos y desarrollaremos un poco lo que es el tema de gráfico de control y hablaremos sobre lo que es la actividad sumativa número 4, capacidad de proceso. ¿Qué es una capacidad de proceso? Es el rango de variación que en condiciones normales un proceso tiene debido a variaciones o a variables accidentales. También podemos definir la capacidad de proceso como el grado de actitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. El plan de evaluación del presente curso contempla que la semana 10 se realizará una actividad sumativa que permitirá dejar evidencia sobre el aprendizaje desarrollado a través de un trabajo que es un proyecto cuya instrumento de evaluación será una rúbrica que vale el 25%. Con ello se completa el 100% de la nota de todo el trimestre. La capacidad de proceso tiene como competencia específica determinar la variabilidad natural de un proceso para mejorar la gestión de calidad en las organizaciones. Su temario para esta unidad temática 4 implica hablar sobre el concepto de capacidad de proceso, establecer los pasos de un estudio para la capacidad de proceso, identificar el patrón de variabilidad, métodos de estimación de la variabilidad, cálculos de índices, construcción de intervalos de confianza de los índices, comprobación de la normalidad de los datos, índices CP y CPK, variabilidad a corto y largo plazo, potencialidad del proceso y los índices PP y PPK. Trataremos en forma genérica algunos de estos aspectos para que ustedes desarrollen una investigación más profunda. La bibliografía recomendada, todos los libros que tienen acá. Les recuerdo que deben usar fuentes confiables si utilizan Internet. No utilicen blog ni páginas genéricas. No utilicen Wikipedia ni ningún elemento que no esté perfectamente auditado. La capacidad de los procesos se define como que es alta cuando el proceso es capaz y se mantiene a lo largo del tiempo. Se dice que el proceso está bajo control. En este caso, cuando no ocurre esto, se dice que el proceso no es adecuado para el trabajo o que requiere inmediatas modificaciones. Paso de un estudio de capacidad de proceso. Bueno, primero se determina la característica de la calidad que se desea estudiar. Se controla el proceso eliminando las variables asignables o atribuibles del proceso. Se toma una muestra del proceso, no debe ser menos de 50 y mínimo con 250 elementos de cada una de ellas. Se calcula la medida y la desviación estándar del proceso mediante las siguientes expresiones que ya son conocidas. Se calcula el límite del proceso ca- basado en una distribución normal y en la capacidad del proceso de acuerdo con la siguiente fórmula. El límite superior no es más que la media más tres desviaciones estándar. El límite de control es la media y el límite de control inferior es la media menos tres desviaciones estándar. Se comparan los datos obtenidos del proceso con las especificaciones dadas, en los cuales, ya lo comenté, tenemos un límite inferior de especificaciones y un límite superior de especificaciones. Si lo veíamos en la gráfica acá, tenemos un límite superior y un límite inferior. Todo lo que está fuera del rango medio establecido en ese rango entre el límite superior, el límite inferior y la media es lo que origina defecto, que es esta zona que tenemos acá y esta zona que tenemos acá. Si los límites superior e inferior del proceso se encuentran dentro del rango establecido por los límites de especificación, significa que el proceso analizado satisface completamente al cliente, que era lo que le decía, está dentro de los límites establecidos. Si uno o ambos límites del proceso se encuentran fuera del rango establecido por las especificaciones, límite superior o inferior, significa que la diferencia entre ambos representan los productos defectuosos que se tienen con nuestro proceso. Cuando se presenta este caso, se pueden tomar diferentes medidas, como puede ser cambiar el proceso por uno que sea capaz de satisfacer completamente las especificaciones, buscar mercados alternos que puedan vender los productos defectuosos a menor precio o reprocesar los productos defectuosos. Estimación de la variabilidad. Las medidas de dispersión son utilizadas para medir la variabilidad de una variable de su respuesta dentro de una muestra o población. La más utilizada
conocida por ustedes también, es la varianza. Es la dispersión promedio que presenta cada dato evaluado con respecto a su valor medio. Existen otras medidas como la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, o el coeficiente de variación, que es el coeficiente entre la desviación estándar y la media, y que permite comparar la dispersión de variables sin importar la escala de medición en que originalmente fueron tomados los datos. Tenemos entonces la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, cuyas fórmulas de expresiones matemáticas tienen acá, ya conocidas de la parte estadística. El intervalo de confianza describe la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población. El valor real corresponde a un rango de valores cuya distribución es normal y en el cual se encuentra con alta probabilidad el valor real de una determinada variable. Observamos entonces en la tabla que se presenta allí, al lado derecho, la fórmula para obtener la media, pero para una probabilidad de 90% de confiabilidad de 95 o 99, la más usual es la 95%, cómo es el intervalo de confianza dado en función de la desviación y el tamaño de la muestra. Los índices de capacidad de proceso, CP, reflejan la capacidad que tiene el proceso para producir piezas de acuerdo con las especificaciones, es decir, dentro de los límites de la tolerancia establecidos. Se calcula mediante la expresión mostrada allí, límite superior menos el límite inferior entre 6 desviaciones. Ese rango que tenemos allí es lo que nos dice cómo es esa capacidad que tiene el proceso para producir piezas dentro del rango establecido. Este índice compara el ancho de las especificaciones de tolerancia con la amplitud de la variación, dispersión natural del proceso. Si la variación del proceso es mayor que la amplitud de las especificaciones, entonces el CP es menor que 1, lo que se evidencia de que no está cumpliendo con las especificaciones. Si el CP es mayor que 1, es una evidencia de que el proceso es potencialmente capaz de cumplir con las especificaciones. En la tabla pueden mostrar estas interpretaciones, cada una de ellas dentro de un rango establecido y en lo que se denomina la clase mundial. Si nosotros tenemos un proceso que está entre 1.33 y 2, mayor que 2, quise decir, disculpa, tiene una calidad de 6 sigma. Es un proceso muy, muy confiable. El índice CPK implica que, o surge, cuando el CP se puede modificar para evaluar dónde se localiza la medida del proceso respecto a las especificaciones. A este índice modificado se le conoce como capacidad real. Tiene esa expresión que tienen allí, el mínimo de la expresión de los dos bordes del límite que se está estableciendo, y va a ser igual al CP cuando la medida del proceso se ubica en el punto medio de la especificación. Si el proceso no está centrado, entonces el valor del CPK será menor que el del CP. Siempre se cumple que valores mayores a 1 del CPK indica que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones. Si es menor a 1, el proceso está produciendo artículos fuera de las especificaciones. Y valores de 0 negativo indica que la medida del proceso está fuera de las especificaciones. Por lo tanto, el CP mide la capacidad potencial del proceso, mientras que el CPK mide la capacidad real del mismo. Lo podemos ver aquí en una expresión, cómo lo pudiéramos medir. Cuando el proceso está centrado y es a corto plazo el proceso, lo medimos con CP, pero cuando es a largo plazo, lo medimos con PP. Y indistintamente las diferentes medidas que pudiéramos tener, tanto si el proceso está centrado o no centrado, o si lo medimos en un límite superior o con el límite inferior. Las expresiones P que tenía anteriormente hablan de la potencialidad del proceso, que es la habilidad del potencial del proceso, que permite conocer si el proceso aplicado satisface o no las especificaciones requeridas de más o menos 3 sigma, que son 6 sigma en valor absoluto. Si el CP es mayor que 1, significa que el proceso es capaz de satisfacer a nuestros clientes. Sin embargo, en la industria se requiere un margen de error, por lo que debe buscarse que el CP sea mayor que 1.5. Si el CP es mayor que HP, implica que el proceso es capaz de satisfacer más y mejor al cliente, y deben, por lo tanto, acoplarse las medidas de proceso y de especificaciones para lograrlo. Si el CP y el HP, la habilidad potencial, es el mismo, el proceso satisface adecuadamente las especificaciones del cliente, pero si es menor, el proceso no es capaz de satisfacer las mismas. Los índices PP y PK se calculan con la variabilidad total del proceso, la variabilidad a largo plazo. En este caso se tiene en cuenta la variabilidad introducida por la deriva del centrado del proceso y la inestabilidad de este. Se obtiene bajo la expresión matemática que tienen allí planteada. Ahora, todos estos conceptos en fórmula los vamos a llevar a una actividad sumativa inherente a la unidad 4.
y que evalúa también todo el contenido anterior. Deberá desarrollar un proyecto sobre el siguiente tópico, un estudio de la mejora de la capacidad de un proceso de ensamblaje de relojes digitales. Para ello, le recomiendo métase e investigue sobre el proceso de fabricación de relojes digitales y luego que tenga claro el proceso, inicie la tarea. Para la evaluación de la capacidad de un proceso, mientras no sufra alguna modificación o reajuste, se utiliza alguna de las 7 herramientas de la calidad estudiadas anteriormente. Sin embargo, cuando el proceso sea modificado, por ejemplo, con la implementación de una nueva máquina con un reajuste de método, debe efectuarse un estudio de índices de capacidad. Aquí es que entran ustedes. Particularmente en el desarrollo de su proyecto, debe tomar en cuenta los siguientes conceptos: los procesos de índice de capacidad, construcción de intervalos de confianza, variabilidad estadística y los índices de capacidad y de potencialidad. Luego de desarrollar un proyecto propio no copiado que involucre una fábrica de ensamblaje de relojes, para ello considera un antes y un después de la fábrica seleccionada, ante una modificación que implemente que genere una variación o un nuevo proceso. El proyecto debe contener los efectos de este trabajo: identificación y alimentación del tema o problema, recolección y búsqueda de análisis de información, construcción de la imagen, objetivo, búsqueda y selección de alternativas, planeación, desarrollo de alternativas seleccionadas, evaluación, conclusiones del proyecto, y debe seguir las normas de trabajo de grado de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Para el autoaprendizaje, les recomiendo que haga un recorrido de su concepto de la unidad de estudio, elabore conclusiones con base a las lecturas realizadas, haga una lectura de la guía del trabajo Control Estadístico del Proceso publicado en el Sistema por mi persona, investigue y visualice videos sobre YouTube sobre capacidad de proceso, intervalos de índice, normalidad, test de normalidad. Si revisan el trabajo anterior, nombrado punto 3, encontrarán buen material para entender todos los procesos. Los resultados se comunicarán en un documento de Word con la estructura mostrada, con una página institucional, desarrollo del proyecto mínimo de 10 páginas y referencia en formato A. Para la corrección, se utiliza una rúbrica que contiene los siguientes puntos: introducción 10 puntos, descripción del problema 10 puntos, recolección y análisis de información, búsqueda y selección de alternativas, desarrollo de evaluación de la alternativa seleccionada, cada uno 15 puntos, conclusión del proyecto 10 puntos, presentación y organización del proyecto 15 puntos, y la entrega de trabajo dentro del plazo establecido mencionado anteriormente 10 puntos. La fecha de entrega de la presente actividad sumativa 4 inicia el 10 de julio a las 01 horas de Venezuela y tiene un cierre el 14/7 a las 23:59 horas de Venezuela. Si usted presenta y entrega dentro de ese lazo establecido, se corrige sobre el 100% de la nota. Ahora, si lo hace posterior a la fecha de cierre y antes de la fecha límite, que es el 17 de julio de 2023 a las 23:59 horas de Venezuela, su evaluación será corregida sobre 90 puntos. Posterior a estas fechas, no se aceptan entregas, por lo cual se agradece. Traten de entregar la tarea antes de la fecha de cierre, un día o 2 días antes, y con ello evitan cualquier problema de internet o de eh, luz que pudieran tener en algún momento. Cualquier duda, como siempre, a través del foro de dudas de la mensajería o el encuentro síncrono, espero que les haya servido de algunas aclaratorias, pero repito, a través de la mensajería pueden establecer continuamente contacto para verificar cualquier planteamiento que tengan bien hacer. Les deseo el mejor de los éxitos. Recuerden que esta es la última evaluación de todo lo que es el trimestre y estoy completamente a la orden para ayudarlos a que transiten adecuadamente esta finalización del trimestre. Hasta luego.